Buenos días. Qué privilegio poder estar esta mañana aquí, que el Señor nos ha permitido estar. Ah, esta mañana sufrí un pequeño percance que no esperaba y es que se me olvidaron mis lentes. Pero gracias a Dios que un buen samaritano apareció en el camino y me ofreció los suyos para poder leer, porque si no hubiera estado un poquito complicado. Hubiera tenido que leer así, ¿verdad? Como comúnmente hago. Bueno, mis hermanos, vamos a Marcos. Ya lo leímos ahorita el pasaje que vamos a estar estudiando, Marcos capítulo 9, versos 42 al 50. Pero vamos a orar antes de comenzar y poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder estar nuevamente congregados, Señor, en tu nombre, para atesorarte más cada día, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que nos diste, Señor, la oportunidad, la salud de estar aquí a pesar de este frío, Señor. Te pedimos que nos guardes durante este tiempo, Señor, y que esta mañana seas tú glorificado, Señor, a través de tu palabra. Habla a través de ella. Habla, Señor, a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda producir una obra en nosotros, Señor. Te damos gracias por tu palabra gloriosa en Cristo Jesús. Amén. Seguramente, y por cuestiones de tiempo, no voy a leer de una sola los versos porque ya los leímos ahorita en nuestra lectura bíblica, sino que los vamos a ir leyendo conforme vayamos avanzando por el texto. Pero seguro ahorita que lo hicieron, o si alguien tiene la costumbre de leerlo en casa, que les animaría a que lo hicieran, leer en casa los versos que el día de hoy o que el próximo domingo vamos a estar tratando, porque la verdad es que nos ayudan muchísimo a entender mucho más y de manera más fácil lo que se va a predicar. Se habrán dado cuenta o se habrán percatado de lo primerito, es de las palabras que está usando Jesús. Palabras bastante radicales, bastante firmes, ¿verdad? Porque en los versos anteriores ciertamente hemos visto al Señor Jesús dar exhortaciones, ¿verdad? Hacia las personas con las cuales enseñaba, hacia las cuales sanaba, pero las palabras que está mencionando en ese momento a sus discípulos son palabras muy fuertes. Anteriormente vemos al Señor hablando con misericordia, lleno de amor, ¿verdad? De cuidado, pero ahora hace una exhortación fuerte y la pregunta quizás podría ser ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia con las ocasiones anteriores, verdad? Porque ahora habla con la fuerza y imprime esta necesidad inminente de despojarse del pecado y de no ser piedra de tropiezo para otros, hablando hacia sus discípulos. Y bueno, primero, eso es la principal respuesta. ¿A quién se está dirigiendo? Se está dirigiendo, por supuesto, a sus discípulos, ¿verdad? Esa es la respuesta principal. Entonces recordemos que el hecho que avancemos nosotros de capítulo, porque hemos venido ya avanzando a través de 9 capítulos, ¿verdad? Estamos por terminar el día de hoy, vamos a comenzar el 10 la semana que viene, pero recordemos que la narrativa abarca muchísimo más a veces que los versos que estamos leyendo. El contexto viene previamente de algunos capítulos atrás, ¿verdad? Lo cual este es el caso. Si mal no recuerdan, en el capítulo 8, en los últimos versos, en los versos finales, después de la confesión de Pedro, Jesús comenzó una serie de enseñanzas acerca del costo del discipulado. No sé si lo recuerdan, hace como unas 4 o 5 semanas lo vimos, ¿verdad? El costo del discipulado y lo que implica seguirle. Y entonces Él les dice, si quieren ustedes ser mis discípulos, lo primero que tienen que hacer es tomar su cruz. Aquellos que quieren servirme, lo primero que tienen que hacer es entregarse en servicio a los demás. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Necesitas vivir una vida de siervo, una vida marcada por la humildad. Eso es el costo del discipulado, eso es lo que implica seguirme. Y en la narrativa de esta mañana, ese costo del discipulado sigue vigente, sigue diciendo exactamente lo mismo. Lo que tenemos que hacer para servir a Jesús. Seguir a Jesús implica amar a los demás. Seguir a Jesús implica no ser piedra de tropiezo para ellos. Seguir a Jesús significa tener una determinación personal y radical tan grande para combatir nuestro pecado sin importar cuál sea el costo.
Y finalmente, el verdadero discipulado vive una vida de santidad evidente. Y esos son los puntos de nuestro mensaje esta mañana. Ya los dije ahí de manera encubierta en lo que acabo de decir. Los que tienen el boletín se habrán dado cuenta. Debemos vivir una santidad externa y visible hacia los demás. Y hermanos, estos versos fueron tan vigentes para ellos como lo son para nosotros hoy. Porque lastimosamente, muchos creyentes, y me incluyo, durante mis primeros años de seguir al Señor, a veces no entendemos lo que implica esto. No entendemos el llamado que Él nos ha hecho a nuestra vida de seguirle. Hoy vivimos en una época donde lastimosamente muchos creyentes minimizan el pecado, racionalizan con él. Hoy vivimos en un momento en donde hablamos muchísimo de la gracia, hablamos muchísimo de la misericordia, pero poco hablamos del pecado. Ya no se quiere hablar del pecado desde el púlpito porque puede lastimar, puede herir susceptibilidades, puede hacer que la gente ya no regrese el otro domingo porque denunciamos el pecado. Pero mi hermano, esas palabras que el Señor está diciendo aquí son fuertes y son para ti y para mí esta mañana. Un verdadero discípulo protege a los demás, ama a los demás, pero también un verdadero discípulo combate con su pecado y busca vivir en santidad. Y por eso, nuestro primer punto esta mañana se encuentra en el verso 42 justamente. Y hay una advertencia severa, que el Señor está haciendo ahí. Fíjense nada más cómo empieza. Es bien interesante notar las primeras palabras de esta frase. Y dice, verso 42, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Aquí, la realidad es que históricamente ha habido diferentes opiniones o diferentes interpretaciones acerca de lo que los pequeñitos se refiere. ¿A quién está hablando Jesús cuando dice cualquiera que haga caer a uno de estos pequeñitos? Algunos dicen, bueno, está hablando literalmente a los niños pequeños, como los que mencionó en el verso 36, en este mismo capítulo. Niños literales de edad, ¿verdad? Pero algunos otros dicen, no está hablando de ellos, simple y sencillamente está hablando de aquellos que dice el verso 38. ¿Cuáles? Los nuevos creyentes, los inmaduros, los que van comenzando en la fe, los que son nuevos, ¿verdad? Pero la realidad es que esta palabra y esta frase del Señor, cuando está diciendo que haga tropezar a cualquiera de estos pequeñitos que creen en mí, está hablando de todos en general. Está hablando de todos y cada uno de nosotros. Se refiere al creyente en general, sin importar la madurez o la inmadurez que tenga, sin importar la edad o no. Yo sinceramente creo que esa es la respuesta que más hace justicia al texto. Es de la manera más natural que pudiéramos leerlo, porque simple y sencillamente nosotros podríamos leer este texto como, y cualquiera que haga tropezar a alguno a su alrededor de los que creen en mí, le sería mejor que una piedra de molino le fuera atada al cuello y fuera echado al mar antes de que pudiera causar daño. Esa es la manera más natural de leerlo. Cualquiera que haga tropezar a alguno, a quien sea. Es interesante esto. Así que claramente a los niños a los que se está refiriendo aquí son a todos nosotros, a todos y cada uno de nosotros. Tenemos que considerar a nuestro hermano, el que está sentado en un lado de nosotros, haya venido el domingo pasado apenas por primera vez o tenga 10 años congregándose con nosotros, debemos de considerarlo exactamente igual. Debemos actuar de esa misma manera, cuidándolo, amándolo de esa manera. Entonces, hermanos, estas son palabras fuertes. O sea, vean el impacto que debe de generar en nosotros cuando leemos esto. Dice, si tú haces caer a uno de estos, dice, es mejor que te fuera atado una piedra de molino a tu cuello y fueras arrojado al mar. Wow. Piensa en esta muerte, solo piensa en esta muerte. Son palabras muy fuertes. Obviamente la peor muerte para los romanos era la muerte por crucifixión, ¿verdad? De la manera que
mataron a nuestro Señor, de la manera que le crucificaron a Él, ¿verdad? Como lo hicieron con Él. Pero otra muerte de las más difíciles, de las más espeluznantes que ellos tenían, era justamente esa. ¿Sí saben lo que está diciendo? Dice que esta piedra de molino al cuello, hermanos, era una piedra que los animales, ¿verdad? Los burros, los bueyes, la tenían al cuello y era para moler el grano. Y entonces ellos caminaban alrededor, era una piedra gigante que seguramente pesaba probablemente alguna tonelada o incluso un poco más, ¿verdad? Esa era la piedra que literalmente se estaba refiriendo el Señor. Dice, y es mejor que si tú haces caer a alguien, esa piedra te sea atada a ti y te lancen. ¿Qué entiendes por eso? Es bien sencillo. Una piedra de ese peso atada a tu cuello, ¿qué crees que va a pasar? No puedes hacer nada por ti. Puedes hacer absolutamente nada. Estás completamente desahuciado. No tienes la más mínima probabilidad de sobrevivir. Esa piedra te va a arrastrar hasta el fondo del mar. Y con esa gravedad es que el Señor está expresando el hecho de que nosotros hagamos tropezar a otros, el hecho de que nosotros seamos piedra de tropiezo a otros. Hermanos, yo creo que la verdad, siendo sinceros, la mayor parte del tiempo no tomamos con la seriedad que debe de ser tomado. No le damos la seriedad que debería de tener. Y Jesús nos está diciendo, esto es serio y mucho, y mucho. Él literalmente está comparando la muerte de una persona, o está diciendo que una persona que sirve de piedra de tropiezo le sería mejor morir por el daño que está haciendo, por el daño que con su ejemplo está llevando a otros, por el mal testimonio al evangelio que está acarreando, ¿verdad? Entonces no es algo menor, no es algo sin importancia. Nuestras acciones, la manera en la que vivimos, tiene consecuencias. Tiene consecuencias para con nosotros, por supuesto, pero tiene consecuencias también para con otros. Y tiene y puede tener consecuencias incluso eternas. Ojo, por eso digo, debemos de realmente considerar con el peso estas palabras que deben de tener. Nuestras acciones tienen consecuencias eternas e irreparables para con los demás, hermanos. A veces pensamos, bueno, no pasa nada. Yo voy a vivir así y me voy a comportar así y voy a hablar así con esta persona porque al cabo que él ni cristiano es, no pasa nada. Él ni conoce a Cristo. Sí, él sabe que soy cristiano, pero al final él ni conoce a Cristo. Pero hermano, ¿sabes una cosa? Muchas veces, una persona que no ha escuchado el Evangelio, que nadie le ha predicado, que no conoce a Cristo, la primera Biblia que lee no va a ser esta, va a ser tu vida. Va a ser tu vida la que esa persona probablemente por primera vez lea. Y eso obviamente, por supuesto, después te va a abrir la puerta a compartir el Evangelio, ¿verdad? Porque ya sabemos que el testimonio de nadie convierte a nadie. Es la palabra la única, la predicación del Evangelio lo que salva a una persona. Pero la realidad es esa, que la gente nos está viendo. Y muchas veces el testimonio es importante, ¿verdad? La gente te está observando y es la primera Biblia que va a leer. Tú eres el ejemplo visible de lo que Cristo es. Tienes mucha influencia en eso. Podemos influenciar demasiado con nuestra vida, con nuestra conducta, nuestro ejemplo. Tiene trascendencia, tiene impacto eterno en la vida de otros, como ya dije. Y a veces otros más nos justificamos diciendo, bueno, hermano, pero es que soy libre en Cristo. Yo soy libre en Cristo, tengo libertad. Pablo, a 1 Corintios capítulo 8 nos dice que somos libres en Cristo. Así que yo puedo hacer esto. No hay ningún problema. Eso para mí no es pecado. Y si alguien piensa que es pecado, que madure, que crezca. Ese es problema de él. ¿Cierto o no es cierto? A lo mejor ya te sentiste identificado, ¿verdad? Ese no es mi problema, ese es problema de él, que crezca y que madure, porque pecado no es. Así que como yo soy libre, lo voy a seguir haciendo. Hermano, no hagamos eso. Pablo, en un par de epístolas, él escribe a Timoteo y también a los Corintios, nos dice algo bien importante. Le dice a Timoteo, le dice, mira Timoteo, cualquiera que induzca a pecar a otros, este hombre es un instrumento de Satanás.
Estoy parafraseando un poco a Pablo, pero es básicamente lo que está diciendo 1 Timoteo capítulo 6. Cualquiera que conduzca o que induzca a otros a pecar, este hombre es un instrumento en manos de Satanás. Y luego después, como ya mencioné, se dirige también a Corintio, a los hermanos, una iglesia bastante licenciosa, ya lo sabemos, es una iglesia con muchísimos problemas. Y Pablo les dice, miren hermanos, la verdad es que yo sé que todo les es lícito. Todo les es lícito ciertamente como creyentes, pero ¿saben una cosa? No todo les conviene, dice Pablo. Ahora, voy a hacer una aclaración, creo que quizás no es necesaria, pero es pertinente en este momento, prefiero hacerla como quiera. Cuando está diciendo todo les es lícito o todo me es lícito, hermano, no está hablando de cosas que por supuesto la Escritura condena como pecado, ¿verdad? Lo que es pecado y la Escritura lo deja clarísimo que es pecado. Pablo no está hablando de ese tipo de cosas, ¿ok? Porque de hecho él condena en el capítulo 6 y en el verso 9 diciendo que muchas de estas personas eran idólatras, mal hablados, fornicarios, ¿verdad? Dice, esto eres algunos, pero ya habéis sido lavados. Entonces, lo que es pecado, no está diciendo eso, ¿ok? Lo que está diciendo Pablo y se está refiriendo es acerca de las cosas que nosotros podríamos considerar como neutras, ¿verdad? Como cosas que la Escritura no condena o establece como pecado como tal, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Bueno, a lo mejor como ver cierto tipo de películas, a lo mejor como escuchar cierto tipo de música o ir a cierto tipo de lugares, ¿verdad? Yo sé, hay muchas cosas de esas que no son pecado, pero no es sabio que las hagas. Son cosas que no te convienen, dice Pablo. Son cosas que no te convienen. Y más aún, y menos te convienen, por supuesto, si estas cosas en tu supuesta uso de la libertad afectan a los demás. Pero soy libre. Sí, sí eres libre. Pero ¿sabes lo que la libertad cristiana significa? La libertad cristiana, mi hermano, te da el poder. Y ojo con esto. La libertad cristiana te da el poder para no hacer lo que quieres hacer. Esa es la verdadera libertad. Para no hacer lo que quieres hacer por consideración a los demás, por amor a los demás. Eso es lo que todo verdadero discípulo hace. Considera a los demás primero que a sí mismo. Ama a los demás de la manera que ama a Cristo. Ama a los demás como se ama a sí mismo. De tal manera que queramos cuidar de ellos, ¿verdad? Y cuando nosotros pensemos, bueno, es que son inmaduros, puede ser que esto sea una realidad, puede ser que sí. Pero hermano, piensa en esto. Tú tienes hijos, la mayoría, y nuestros hijos son inmaduros. ¿Acaso no les cuidamos más justamente por esta razón? ¿Acaso no les amamos más justamente por esa razón? Yo creo que si son inmaduros, con más razón debemos de cuidarlos. Eso es lo que nosotros hacemos. Soy más diligente en proteger a mi hijo porque sé que es inmaduro, porque sé que está expuesto a cosas que no pueden valerse por sí mismos. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros deberíamos actuar aún en la iglesia. Esa es la forma en la que nosotros deberíamos vivir la vida cristiana. Proteger a los más pequeños y a los más vulnerables. Ahora, no pasemos por alto algo de suma importancia que está aquí, lo que implica lo que el Señor está diciendo en este verso. Porque nosotros lo podemos decir, ok, perfecto. Aquí me está diciendo que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, me sería mejor morir, básicamente. Ok, entonces voy a ser de buen testimonio para con los de fuera. Voy a venir el domingo y me voy a portar bien. Voy a ir el miércoles y me voy a portar bien. Voy a tratar de ser el mejor ejemplo. Perdón por eso. Voy a tratar de ser el mejor ejemplo. Pero hermano, ¿qué está diciendo ahí el Señor? Dice, el que haga caer ¿a quién? A cualquiera. ¿Ok? A cualquiera. Y ese cualquiera no solo se refiere a los de afuera, sino también a los de dentro. Eso puede incluir incluso a tu esposa. Eso puede incluir a tus hijos. Eso puede incluir a tus hermanos. De sangre hablo. ¿Verdad? A los más cercanos a tu familia. Porque muchas veces somos muy buenos para dar una cara aquí el domingo y una cara el miércoles, ¿verdad?
Pero ¿y en casa? No, y no. Al cabo que ahí todos me conocen, ahí todos conocen mis fallas, ahí todos conocen mi pecado y como son mi familia, pues me perdonan. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice claramente, cualquiera que haga tropezar, a cualquiera, ¿verdad? A cualquiera que hagas tropezar, a cualquiera que hagas caer. No importa si es de fuera, si es de dentro. Con el que sea que tú sirvas de piedra de tropiezos, te sería mejor que esto te aconteciera. Y eso es algo, seguramente los que estuvieron el viernes en el grupo de conexión se han de acordar. Y es que muchas veces nosotros podemos pensar, bueno, esto yo no lo haría afuera, pero dentro de casa sí, porque ahí estoy en la privacidad de mi casa. Ahí sí lo puedo hacer, ¿no? A lo mejor muchos podrían decir, bueno, pues sí, no tiene nada de malo. Pero hermano, yo sé que eso que quizás estás pensando y dices, eso lo puedo hacer dentro de la privacidad de mi casa y nadie me está viendo. Yo te quiero hacer una pregunta, ¿y tus hijos? ¿Tus hijos no te están viendo? ¿O tus hijos tienen la madurez para evaluar lo que estás haciendo? ¿Cómo están ellos con eso? A lo mejor tú dices, ay hermano, pero eso no tiene nada de malo. O sea, eso lo puedo practicar, ni siquiera es pecado, es algo neutro, digamos. Es un área gris que la Biblia no dice absolutamente nada. Yo estoy viendo esto y no tiene nada malo. Sí, pero tu hijo lo interpreta de esa manera, quizás no. Y muy probablemente eso pequeño haga tropezar a tu hijo en el futuro. Tengamos cuidado. Seguramente no tendrán la madurez. Entonces, de la misma manera que nosotros vivimos para con los de afuera, y esa misma advertencia que sirve para con los de afuera, es la misma advertencia que sirve para los de adentro. Debemos limitarnos, debemos cuidarlos, ¿verdad? Incluso aún más a ellos, porque ellos son los que todo el tiempo nos están viendo. Samuel Pérez Millos dice, el derecho personal al ejercicio de la libertad cristiana, dice, termina, ojo, termina cuando esa libertad es causa de inducción al pecado para los hermanos débiles. Ahí termina tu libertad cristiana. Aun y cuando eso que estás haciendo no sea pecado. Pero si otros lo están observando y piensan que lo es, hermano, no lo hagas por amor a ellos. Tú tienes el poder de limitarte. Tienes el poder, la madurez para hacerlo. No olvides eso. Dice cualquiera que haga tropezar. No te está diciendo cualquiera que ofenda, sino cualquiera que haga tropezar. Es empujar, básicamente. Cualquiera que empuje espiritualmente a alguien a pecar será un mal ejemplo. Obviamente, cuando leemos esto dices, bueno, ok, es pecar abiertamente. Si yo peco con algo que la Escritura establece como pecado, pues sí, puedo ser de mal ejemplo y puedo hacer tropezar a los demás. Pero mi hermano, hacer tropezar a alguien no solo es cometer o hacer los pecados que son evidentemente pecado, ¿verdad? Sino también cosas mucho más pequeñas que a veces no consideramos. Puede ser negligencia espiritual, puede ser hipocresía, puede ser no vivir como decimos, obviamente, ¿verdad? Pero, pero hermano, veamos un poquito más allá de lo evidente. A veces hacemos pecar a otros cuando intencionalmente dirigimos conversaciones que inducen al chisme. Cuando intencionalmente dirigimos las conversaciones para que esa persona hable mal de otra persona, que estamos buscando de manera intencional algo, ¿verdad? Para que dirija el tono de la conversación. Cuando hay conversaciones en las cuales, sin hacerlo de manera evidente, pero empujamos a otros a hablar mal de los demás. Cuando los incitamos a mentir, cuando los incitamos a engañar, cuando los incitamos a hacer cosas que no están bien y que no glorifican a Dios. Es importante esto. Es más, y me atrevo a ir un poquito más profundo todavía. Es algo que quizá es más complicado de ver, pero Pablo a los Efesios en el capítulo 6, verso 4, dice lo siguiente, y lo podemos aplicar para esto de manera perfecta. Dice, que no provoquéis, dice Pablo, a ira a nuestros hijos. ¿Ok?
No provoquéis a ira. Y dices, bueno, hermano, ¿y eso qué tiene que ver? Yo no estoy provocando a ira a nuestros hijos. Hermano, ¿cómo podemos provocar a ira a nuestros hijos? Quizás podemos tratarlos con indiferencia, podemos tener un trato áspero para con ellos, podemos ignorarlos, ¿verdad? En casa y no hacerles caso. Eso provoca ira a nuestros hijos y los induce a pecar. Eso mismo podemos hacer con nuestros hermanos. Cuando de manera intencional, básicamente, somos ásperos con ellos, les hablamos mal, los ignoramos, los tratamos como si fueran un cero a la izquierda, indiferentes. Y eso, los ignoramos, ¿verdad? No, yo ni conozco a ese hermano que ni me hable porque me cae mal. Eso, mis hermanos, eso puede generar resentimiento y puede incluso hacer caer a estas personas. Puedes hacerlos que pequen. ¿Cómo? Hablando mal. Va diciendo, mira, este ni me saluda, y va a generar un resentimiento tan fuerte que va a comenzar a hablar mal de ti. Y no porque hable mal de ti, al punto que quiero hacer es que a veces esto los induce a pecar. No a pecar por el hecho que hablaron mal de ti como tal, sino por la acción que están haciendo. Hermanos, como discípulos de Cristo, nosotros debemos vivir con esa, como dice aquella famosa frase, ¿verdad? Coram Deo, delante de Dios, sabiendo que Él nos está viendo, que Él todo el tiempo nos está viendo. Pero también debemos de vivir, y ojo con esto, sin temor de Dios. No estoy diciendo que no teman a Dios, estoy diciendo sin temor de Dios en el sentido de saber que otros nos están observando. Y de poder decir, Señor, vivo con una conciencia tranquila y limpia, sabiendo que estoy viviendo delante de ti y que los hombres pueden verme también. Y no hay ningún problema porque vivo para ti, Señor. Eso es importante. La gente nos está viendo. Pregúntate como padre, ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Si tú eres líder en la iglesia, hermano, tu vida, y me hablo a mí mismo, mi vida privada respalda nuestro ministerio público. Hazte otra pregunta más. ¿El ejercicio de tu libertad está empujando a otros a pecar? Piénsalo. El ejercicio de tu libertad está empujando a otros a pecar. Juan Calvino decía, no existe mayor crueldad que destruir el alma de aquel por quien Cristo derramó su sangre. Palabras fuertes, ¿no? No existe mayor crueldad que destruir el alma de aquel por quien Cristo derramó su sangre. Que la gracia, mis hermanos, que hemos recibido no sea licencia para pecar y para herir a otros. Cuando amamos a los demás, el amor nos protege los unos a los otros. El amor nos expone, no expone al pecado a los demás. El amor edifica a los demás. Entonces, para terminar esta sección, piensa en esto. Y voy a hacer una pregunta de reflexión al final de cada punto. Y la de este es, ¿en qué formas? Piénsalo, llévalo a tu casa, medítalo. ¿En qué formas o de qué maneras estamos guiando a otros a pecar? Porque Jesús aquí no solo está advirtiendo sobre el daño externo que podemos causar, pero ahora, en los versos 43 al 48, está dirigiendo su foco hacia otro lado, hacia lo interno, hacia nuestro propio corazón. Ahora está poniendo la luz ahí y nos dice, ustedes como discípulos míos tienen que tomar una determinación radical contra el pecado. Vean lo que dice el verso 43. Dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y luego el 45, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies
y ser echado en el infierno. Y el 47, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. Esa es una determinación radical, lo que nos está diciendo ahí. Estos versos están apuntando y tratando directamente al corazón. Directamente. Porque es imposible que cualquiera de nosotros seamos influencia para la vida de alguien si primeramente nuestro corazón no ha sido purificado. Imposible. Imposible. Ahora, cuando leemos estos versos, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque es bien fácil caer en un legalismo y olvidar el evangelio. El Señor nos está dando instrucciones radicales acerca de lo que tienes que hacer con tu pecado, cómo debes mortificarlo, cómo debes matarlo. Pero sin el Espíritu Santo esto no es posible. Es una lucha en vano. Si en realidad el Espíritu Santo no está produciendo su fruto en ti, esta lucha será en vano. Tenemos que depender completamente de Él, de su gracia que nos transforma cada día. Si no, terminaríamos en puras cuestiones éticas y morales, ¿verdad? Solamente en el poder de Él podemos hacerlo. Pero mis hermanos, aquí lo dice. Tenemos que ser de influencia para otros. Debemos motivarlos a vivir en piedad. Y los motivamos, por supuesto, con nuestra vida. Si nuestro corazón es impío, va a ser imposible. Nunca podemos influenciar a nadie. Nunca vamos a impactar la vida de nadie si nosotros vivimos como vive cualquier otro impío. Y justificando todo lo que hacemos, justificando nuestro pecado. Nosotros hablamos como ellos hablan porque ¿qué tiene de malo? Vivimos como ellos viven porque al final el Señor nos perdona, tampoco importa. ¿Qué más da? Nos deleitamos en las mismas cosas que ellos se deleitan porque ¿qué tiene? Esto es solo diversión, ¿verdad? Muchas veces hacemos esto. Y hermanos, no podemos vivir de esa manera. El Señor nos está diciendo aquí, tienes que tomar decisiones radicales con tu pecado. Porque si no lo haces, vas a impulsar a otros a vivir en Él. Vas a impulsar a otros a vivir de la misma manera. Fíjense cómo el Señor es muy sabio y pone ejemplos bien claros para nuestra vida aquí. Y usa tres partes del cuerpo, ¿verdad? Que básicamente lo que quieren indicar es que es todo tu ser, todos tus afectos, digamos, todo lo que el ser humano es. Porque dice que es las manos, los pies y los ojos. Esas son las tres principales áreas, digamos, con la cual todos luchamos. En otras palabras, nos está diciendo, debes de luchar con lo que haces, y por eso dice los pies, ¿verdad? ¿Hacia dónde te diriges? Debes de luchar con lo que ves, y por eso dice los ojos, ¿verdad? Y debes de luchar también, dice ahí, los ojos, los pies y las manos con lo que haces. Hermanos, desde el Génesis, desde el capítulo 3, ¿verdad? Bueno, desde el capítulo 2, de hecho, en la caída, eso es lo que nosotros vemos. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Esa es la lucha. ¿Cómo cayó Adán y Eva justamente viendo que el fruto era deseable, verdad? Siendo engañado por lo que decían. Después lo tomaron y lo comieron. Lo mismo nos dice el apóstol Juan en su primera carta en el 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que si cualquiera de estas cosas te está haciendo pecar, nos dice el Señor, estírpalo, córtalo, sácalo, ampútalo inmediatamente. Obviamente no está hablando de manera literal, ¿verdad? Es figurado. No está hablando de manera literal de que te quites el brazo, ¿verdad? No está diciendo que si ahorita vas y ya está la mesa del café y te tomas un café sin pedirle permiso a la hermana Erika, entonces te debes de cortar la mano porque le tomaste el café sin permiso. No está diciendo eso, ¿verdad? Lo que está diciendo es que tienes que tomar decisiones drásticas contra el pecado. Yo recuerdo hace algunos años, y no estoy bromeando, es una historia real, que un hombre que nunca había escuchado de Cristo, estaba en Asia, no me acuerdo si era China o Japón, no recuerdo exactamente, comenzó a leer una Biblia. Alguien le regaló una Biblia y comenzó a leer la Biblia. Entonces, al estarla leyendo, inició por los evangelios y llegó a Marcos. Llegó a Marcos justamente a este capítulo. Y entonces él dijo, oh, aquí está la respuesta. Yo he venido luchando con la lujuria desde hace años. No he podido cerrar esta ventana y dejar de ver hacia el frente. Aquí está la respuesta. ¿Y qué creen que hizo? Se sacó el ojo.
Se sacó el ojo. Pero lo interesante, bueno, obviamente, qué horrible, ¿verdad? Pero lo interesante vino después. Sufrió una gran decepción, porque se dio cuenta que estaba tuerto, pero que sus afectos no habían cambiado. Él seguía siendo el mismo pecador con un ojo que con dos. Perdió uno de sus miembros, pero seguía exactamente igual. Nada había cambiado. Él seguía siendo tan impío, tan esclavo del pecado como lo había sido antes. ¿Por qué? Porque el problema no era el ojo. El problema era mucho más profundo. El problema era un corazón no regenerado. El problema es que no había nacido de nuevo. Miren, si regresamos a Marcos 7 por un momentito, en el verso 14 en adelante, desde el verso 14 hasta el 20, ahí lo van a poder ver. No los voy a leer todos, voy a leer algunos. Dice el Señor lo siguiente, dice, oídme todos y entended. Presten atención. Dice, no hay nada fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. ¿Sino qué? Sino lo que sale. Eso es lo que contamina al hombre. Y luego en el 18 dice, ¿no entendéis que todo lo de fuera no le puede contaminar, sino lo que sale de él? Y en el 20, 19 y 20 concluye, porque ahí, dice, están los celos, los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, la envidia, la soberbia, todo sale de ahí, de un corazón no regenerado. Ese era el problema de este hombre. Así que mi hermano, tú puedes estar cojo, manco, tuerto, lo que tú quieras. Y ¿sabes una cosa? Vas a seguir pecando. Vas a seguir pecando si no has nacido de nuevo. El rey David, en lugar de haber tomado una determinación radical, y eso es a lo que quiero llegar, haber tomado una determinación radical en esa mañana que se encontraba viendo por la ventana hacia el lugar donde estaba Betsabé, él debió de haber cerrado la cortina inmediatamente y haber huido, pero ¿saben una cosa? ¿Saben qué hizo? Contempló, se quedó ahí. No tomó una determinación radical de matar su pecado. Él siguió contemplando la vista. Y cayó, por supuesto. Y luego no le bastó a David, sino que en lugar de aceptar el pecado y hacerse responsable de él, ahora manda a matar a Urías. Hace un pozo todavía más profundo y sigue en esta espiral. Y eso es lo que el pecado nos lleva, hermanos. El pecado a veces no para ahí. Tú puedes decir, bueno, aquí paró, es algo así nada más, algo pequeño. No, ese pecado te va haciendo que cabes un pozo mucho más profundo de lo que tú podías pensar. Ahora, Mateo, sí, es Mateo. Mateo, a diferencia de Marcos, tiene diferencias bien sutiles en este relato, pero que son bien importantes. ¿Ok? Mateo nos dice que el Señor, cuando está diciendo esto, dice, si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, si tu pie derecho te fuera ocasión de caer, y si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, y vas a decir, bueno, ¿qué tiene que ver el derecho? Hermanos, todo lo derecho, digamos, la mayoría de la gente, salvo si hay algún zurdo por aquí, bueno. Pero en general, lo derecho, todo lo que tiene que ver con la derecha, ¿verdad? Ese es el común de los hombres. Es lo fuerte, digamos, es la mano hábil, es la pierna hábil, es el ojo más hábil. Los judíos lo consideraban así, lo consideraban como de mucho mayor valor. Entonces él está diciendo, echa esas partes tan importantes, arráncalas de ti. O sea, lo que Jesús está diciendo, aun si te cuesta lo más valioso, vale la pena perderlo. Vale la pena perderlo. No importa lo que te cueste, vale la pena perder lo más valioso para ti antes de ser condenado. Pablo en Romanos y en Gálatas también nos dice que en el poder del Espíritu Santo nosotros debemos ¿de qué? De no proveer para los deseos de la carne. Dice que no los alimentemos. Hay una palabra en inglés que creo que no existe en español y perdónenme los americanos que saben inglés, a lo mejor lo voy a pronunciar mal, pero cuando hablamos de los animales dicen como petting, ¿verdad? Así como que estás como con un animalito, ¿verdad? Como acariciando. Yo creo que quizás podría ser la mejor palabra, ¿verdad? Pero básicamente lo que Pablo está diciendo es, hey, no acaricies a tu pecado, no estés
petting con tu pecado y como, ay, no, córtalo de tajo. Dice, sé radical con eso. Sé radical con tu pureza, con tu santidad. Y obviamente, hoy lo primero que pensamos es, bueno, claro, lo que es pecado, por supuesto que debo evitarlo a toda costa. Sé que no debo robar, sé que no debo adulterar, sé que no debo asesinar. Sí, obviamente, esto es evidente, ¿verdad? La Escritura lo condena desde cualquier perspectiva que lo quieras ver, pero el Señor Jesús no solo está hablando de lo que la Biblia establece tal, como pecado abierto, ¿verdad? Sino aquello, como dije anteriormente, de algo que no necesariamente pueda o sea pecado como tal. Puede ser cualquier cosa, mi hermano, que tome su lugar. Cualquier cosa que tome el lugar de Cristo. Y a veces, muchas ocasiones, esto es tan sutil que se transforma o se ve en la forma de nuestro trabajo. Quizá nuestro trabajo tomó el lugar de Dios, se volvió nuestro ídolo. A lo mejor algo más sutil, el entretenimiento, las redes sociales, las series de Netflix, que no tiene nada de malo. Ojo, no estoy condenando eso, por favor. Pero si esto apaga tu apetito por Dios, si esto apaga tu apetito por su palabra, si esto te aleja de Él, hermano, córtalo de tajo si es necesario. Y aún más grave que esto, incluso para los pastores, ¿verdad? Si tu ministerio te absorbe, te ocupa tanto que apaga tu comunión con Dios, también ten cuidado. También ten cuidado. A lo mejor tenemos amistades que normalizan el chisme, vínculos que nos acercan emocionalmente al pecado y nos alejan de Cristo. Y a veces podemos decir, bueno, sí, soy culpable, ¿verdad? Tienes razón, pero bueno, al final esto solo me afecta a mí. Es algo que me ha alejado de Dios, tienes razón, pero solo me afecta a mí. Hermano, no es verdad. Tu pecado tarde o temprano va a terminar afectando a tu familia, tarde o temprano va a terminar afectando a la iglesia, tarde o temprano va a terminar afectando el testimonio del Evangelio. El pecado que escondemos hoy será el tropiezo de alguien el día de mañana. El pecado que escondes hoy será de tropiezo quizás para otros el día de mañana. Así que no hay puntos medios, no existe una relación pacífica con el pecado, no hay una manera de jugar con él, de estar ahí, de convivir, no hay una manera pacífica. O el pecado o lo matas o te mata. John Owen decía, el famoso puritano, ¿verdad? Dice, sed matando al pecado o el pecado nos estará matando. ¿Verdad? Hermanos, si ya hemos sido regenerados, si ya hemos nacido de nuevo, si ya hemos sido librados del poder del pecado que nos está esclavizando, ya tenemos el poder, ya tenemos el Espíritu Santo. Mira, el Señor no nos pide nada, hermano, no nos pide nada de verdad. Si el Señor nos llama a ser santos, si el Señor nos llama a crucificar la carne, si el Señor nos llama a vivir en santidad, si el Señor nos llama a ser ejemplo de otros, no te está dejando solo. No te dejó luchar con tus propias fuerzas. No te dijo, pues ahí hazle como quieras, pero tú tienes que ser buen ejemplo. Pues ahí hazle como quieras, pero debes de buscar la santidad. A ver cómo le haces, ese es tu problema. Tú búscala. Deja de hacer esto, no hagas esto, no hagas esto. No, el Señor no está diciendo eso. Nunca te pediría algo que Él mismo no te daría el poder para hacer. Él te dio su Espíritu Santo. Te capacitó para hacerlo. De tal manera que ames más y más y busques más y más la santidad. El Espíritu Santo nos da el poder para decir, basta, basta. El pecado no se va a enseñorear más de mí. Por tanto, esa es la segunda pregunta del segundo punto. ¿De qué pecado necesitamos arrepentirnos esta mañana? ¿Qué medidas radicales debemos de tomar al respecto con esto? Eso tú lo sabes, tú y el Señor lo saben. ¿Qué medidas radicales debes de tomar?
a veces deben de ser bastante radicales, hermanos. Para los jóvenes, incluso podría verse como terminar una relación con una señorita, por ejemplo. O viceversa, con un varón, ¿verdad? Para que no digan, nomás la señorita, no, también con un varón. Muchas cosas. Últimos puntos, versos 49 y 50. Una vez que hemos tratado con lo interno, una vez que el Señor ha tratado con lo más profundo de nuestro ser, ¿ahora qué hay? Hay una santidad evidente. Y dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Les quiero confesar una cosa, cuando leí estos versos dije, Dios mío, ¿de qué están hablando? Fue un reto entenderlo, pero fue una bendición poderlos estudiar al mismo tiempo. Pero algo que me ayudó muchísimo fue que tomé 3 palabras clave ahí, de las más importantes que nos está diciendo y que se repiten: fuego, sal y ofrenda o sacrificio. Fuego, sal y sacrificio. Entonces, esto inmediatamente me llevó a recordar Levítico capítulo 2, versos 13 al 16. ¿Verdad? Ahí está hablando de una ofrenda de cereal, una ofrenda de grano, ¿verdad? Y dice que la debes de sazonar con sal, para que la sal sea del pacto, ¿verdad? De un pacto que estás haciendo con Dios. Dice que no falte de tu ofrenda cereal. Dice, con todas tus ofrendas ofrecerás sal, pero si ofreces al Señor una ofrenda de cereal, de los primeros frutos ofrecerás espigas verdes tostadas al fuego, granos tiernos desmenuzados como ofrenda de cereal, de tus primeros frutos. Escuchen todo lo que está diciendo, de tus primeros, de lo mejor, ¿verdad? Dice, luego le echarás aceite y pondrás incienso sobre ella. Es ofrenda de cereal y el sacerdote quemará como memorial por parte de los granos desmenuzados con su aceite, y todo su incienso es ofrenda encendida para el Señor. Y el verso 49 nos dice, porque todos serán salados con fuego. Así que cuando lo conectamos con lo que acabamos de leer en Levítico, todo tiene sentido, todo es más claro, ¿verdad? Porque ahí se está hablando de una ofrenda de grano, ¿verdad? De traer básicamente una dedicación total de los recursos que tienes. ¿Ok? Va teniendo más sentido, ¿verdad? De traer una dedicación total de todos los recursos que tienes delante de Dios. Y te dice, y sazónala con sal y quémala. Esa es la imagen de una ofrenda que agrada a Dios. Entonces, si ponemos las palabras de Jesús de una manera mucho más sencilla, es como si Jesús estuviera diciendo, entrega tu vida por aquel que te salvó. Entrega tu vida por aquel que te limpió de pecado y entrégala como una ofrenda pura y santa. Eso es lo que tienes que hacer. Y tiene toda consonancia con lo mismo que Pablo dice en Romanos 12, capítulo 12, versos 1 y 2. ¿Qué dice ahí? Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como ¿qué, Pablo? Dice, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios o agradable a Dios, depende de la versión. Dice que es que vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante ¿qué? Mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esto es lo que nos está pidiendo el Señor en estos últimos versos. Entrega tu vida todos los días a mí. Ponla a mi servicio, ponla al servicio de lo que verdad importa. La sal es buena, dice. Pero solo si ¿qué? Solo si no se vuelve insípida. Hermano, de nada sirve que seas sal si no salas. No sirve. De nada sirve que seas sal si no salas. Y si lo ponemos en contexto, lo podemos entender un poquito más fácil. Y es que en aquellos tiempos, todavía hoy, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos había en Israel muchísimas minas de sal, ¿verdad? Pero muchas de esas minas, la sal venía mezclada con yeso, venía contaminada, ¿me explico? Entonces,
esa sal no servía porque no salaba. Tenía otros elementos ahí. Si querían preservar algo, no preservaba porque tenía yeso. No podía cumplir con su función, estaba mezclada con otras cosas. Bueno, pues eso es justamente lo que nos está diciendo aquí el Señor. Que la vida del creyente que vive en pecado está mezclada con otras cosas y no puede salar, no puede cumplir con su función. No puede ser un instrumento de gracia que no sana. Porque no vive una santidad evidente, porque no tiene los efectos que la sal debería de tener, ¿verdad? A lo mejor hoy ya desconocemos lo que la sal hace, ¿verdad? Pero tiene muchísimas funciones, ¿verdad? La sal, ¿qué hace? La sal da sabor, por supuesto, que los alimentos sepan ricos. Porque cuando Rudo estuvo en la dieta esa sin sal, me daba sus caldos y todo, horribles, ¿verdad? Entonces, la sal da sabor, ¿verdad? La sal, ¿qué más hace? No solo da sabor, sino que incluso tiene propiedades fertilizantes. ¿Qué más? La sal preserva. La sal preserva de la corrupción, ¿verdad? Eso es importante. La gente antes como no tenía refrigerador, entonces con la sal cubría sus carnes y la sal preservaba los alimentos. Preserva, ¿verdad? Entonces por eso el Señor está diciendo, la sal es buena. Buena es la sal. Entonces lo que nos está tratando de dar, el punto que quiere hacer el Señor aquí es ilustrar cómo nosotros debemos vivir, cómo debemos abandonar el pecado y mostrar una santidad evidente al punto que nuestra vida produzca los mismos efectos que tiene la sal en la vida de otros. Dar sabor, preservar, fertilizar, hacerlos crecer básicamente, ¿verdad? Una vida en la cual otros puedan ver a Cristo, hermano. No te vean a ti, pero que vean a Cristo. He escuchado muchísimos testimonios de personas que antes de venir a Cristo nadie quería estar con ellas, eran aborrecibles, nadie los quería ver. Odiaban estar a su lado, pero cuando el Señor les rescató, ahora eran personas con las cuales toda la gente quería estar, con las cuales la gente deseaba estar. Yo creo que ustedes quizás han sido testigos de muchos de esos, ¿verdad? De que decías, ay, y luego el Señor lo rescata y ahora, y este hombre, ¿quién lo cambió? ¿De dónde lo transformó? El Evangelio lo transformó, por supuesto. Ahora personas amables, apacibles, ¿verdad? Personas que dejan un olor fragrante al Evangelio, que cuando pases puedan, huele a Cristo. Huele a Cristo, su vida huele al Evangelio, su vida huele a Cristo. Eso es lo que deberíamos todos anhelar ser de verdad. Sea que sea donde estemos, podamos reflejar a Cristo. Que la gente pueda palpar algo distinto a nosotros, algo que nos hace diferentes en nuestro lugar de trabajo, en la escuela, a nuestros hijos. Que la gente, en la manera en la cual estudiamos, en la cual trabajamos, en la cual nos desenvolvemos, la gente pueda ver integridad. Cómo hacemos las cosas con excelencia, cómo no mentimos en los negocios y los hacemos de manera correcta, cómo hacemos las cosas diferentes a como el mundo las hace. Y yo sé que podemos pensar, bueno, ¿qué sentido tiene hacer eso, hermano? Pues al cabo que todos lo hacen, hombre. Todos mienten un poquillo en el income tax, no pasa nada. Pero te voy a decir una cosa, alguien lo va a ver. Quizás no te das cuenta, quizás a primera vista no sabes, pero alguien lo va a ver. En algún momento alguien, y espero que muy pronto porque tú mismo seas el encargado de hacerlo, ¿verdad? Pero alguien algún día va a saber que tú eres creyente. Y entonces ahí va a decir, oh, ahora todo tiene sentido. Ahí a lo mejor tu contador va a decir, oh, ahora todo tiene sentido, con razón, este hombre nunca quiso mentir. Y yo le decía que pusiera aquí un poquito más y nunca quiso. Porque es cristiano, porque es un verdadero creyente. Por eso vivía diferente, por eso hablaba diferente, por eso amaba diferente. Y cuando eso haces, mi hermano, mira, muy probablemente tu vida no va a tener sentido a los ojos de los demás. Vas a decir, ¿por qué no hace lo mismo que yo? ¿Por qué no vive como yo vivo? Pero lo más importante viene aquí. Y es que eso te va a abrir la puerta para compartir el Evangelio. Eso va a ser una puerta completamente abierta para que tú compartas el Evangelio, donde sea que estés, donde sea que estés. Y lo más glorioso y lo más maravilloso es que eso va a tener un impacto eterno en la vida de las personas. Entonces puede ser un instrumento en las manos de Dios para compartir el Evangelio o puede ser un instrumento en las manos del Satanás para hacer tropezar a los demás.
Así de grave. Así de grave. Y por eso el Señor está diciendo esto. Hermano, quizás tú, y espero que así sea, y aquí así seamos todos, podamos ser el instrumento que otros estaban esperando para ser rescatados de las garras del infierno. Yo oro de verdad para que podamos ser útiles en influir en la vida de los demás para bien. Y que la gracia de Dios nos capacite para hacerlo de verdad, porque no hay otra manera. Y tercera pregunta. Piensa en esto. Quizás piensa en algo práctico esta semana. ¿Qué puedes hacer esta semana de manera práctica para hacer sal en la vida de otros? ¿Qué puedes hacer de manera práctica para hacer sal en la vida de otros? Y concluyo con esto. Después de haber leído estas palabras, de haberlas escuchado de nuestro Señor, la realidad es que ni tú ni yo podemos permanecer indiferentes a esto. Esto tiene que producir un impacto en nuestra vida. Tenemos que tomar una decisión seria, una decisión urgente, ¿verdad? O tomamos en serio el pecado o nos va a terminar destruyendo. Y no solo nuestra vida, sino también de los que están a nuestro alrededor. Mira, cada decisión, cada palabra, cada actitud, cada acción, cada cosa que tú hagas va a dejar huella. Somos, nos guste o no, queramos o no, influencia para otros. Influencia para bien o influencia para mal, pero somos influencia. De verdad que el Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de la palabra del Señor, nos enseñe en qué áreas en específico de nuestra vida debemos cambiar. Quizás qué hábitos estamos tolerando como si no fueran importantes, qué pecados estamos justificando, incluso qué libertades estamos ejerciendo sin amor. Eso es importante. ¿Qué libertades estamos ejerciendo sin amor? ¿Cuáles son nuestros ídolos respetables, hermano? Hay un libro de Jerry Bridge, ¿verdad? De pecados respetables, si no me equivoco. ¿Qué ídolos son respetables para nosotros, pero han desplazado a Cristo de nuestra vida? No ignoremos esta convicción, hermano. Porque la gracia de Dios nos está llamando, obviamente, a vivir en santidad. Quizás para algunos de nosotros, ¿verdad? Este llamado es arrepentirnos con seriedad, ¿verdad? Cortar de raíz algo que nos está alejando de Dios, pero a lo mejor para otros es simple y sencillamente cuidar más o más intencional lo que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros hermanos, a aquellos que nos están observando, que están aprendiendo de nosotros. Esto es importante. Para otros a lo mejor es un llamado a recuperar una vida de comunión real con Dios. Una fe que no solo está confesando de boca, sino que se evidencia con una vida transformada. Mira, hermano, Cristo no murió por nosotros, no nos redimió para que nosotros vivamos coqueteando con el pecado. Él murió para librarnos de él, ¿verdad? Él no nos salvó para que seamos sal insípida, sal mezclada con otras cosas que no tiene utilidad. Él nos salvó para que seamos una ofrenda viva, santa y útil, como dijo Pablo. El mundo, hermano, no necesita un cristiano perfecto, no necesita eso. Necesita un cristiano coherente. Hombres y mujeres que, aunque sí, luchamos con el pecado, porque de este lado de la gloria seguiremos luchando con él por el resto de nuestra vida. No necesita un cristiano perfecto el mundo, necesita cristianos que amen la santidad y odien el pecado, que luchen contra él, ¿verdad? Yo quisiera que esta mañana pudiéramos salir y decir, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, muéstrame aquello con lo cual debo terminar, con lo cual debo cortar, muéstrame aquello que debo entregar,
aquello que debo abandonar por amor a ti, por amor a los demás. Muéstramelo, Señor. Examíname, oh Dios, mi corazón. Y mi hermano, que nuestra vida no sea causa de tropiezo para nadie, sino que nuestra vida sea un instrumento de gracia en manos del Redentor. Eso es nuestro verdadero anhelo. Que nuestra libertad no hiera, sino más bien edifique, ¿verdad? Y que nuestra santidad no sea fingida, sino más bien evidente. Para que cuando otros nos vean, no glorifiquen nuestro nombre, pero que glorifiquen al Señor que está en los cielos, que glorifiquen al Padre. Y que sea evidente que Cristo vive en nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu gloriosa palabra. Gracias, Señor, porque sin duda es como un bálsamo refrescante, Señor, para nuestras vidas. Sabemos, Señor, y confesamos y venimos delante de ti reconociendo nuestra incapacidad. Somos incapaces, Señor, pero a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor, es que nosotros podemos vivir, Señor, esta vida. Permítenos despojarnos de nosotros mismos, de todo sentido de autojusticia, de autoconfianza, Señor, de sentirnos capaces y que podamos entender, Señor, que si no es en tu poder, en tus fuerzas, Señor, no podremos hacerlo. Pero, Señor, queremos ser instrumentos de gracia en tus manos, Señor. Que nuestras vidas puedan reflejarte a ti, Señor, para que tú seas exaltado, para que tú seas glorificado, Señor. Transforma, Señor, y que tu palabra, Señor, transforme nuestro corazón y nuestra vida, Señor, de tal manera que cada día podamos crecer en semejanza a tu Hijo. De tal manera que cada día podamos reflejarte más y más a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, tu gloriosa palabra, y oramos en Cristo Jesús. Amén.